Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a debatir si estábamos mejor cuando estábamos peor. Luego va a estar con nosotros Lisa Sánchez, con ella vamos a examinar el tema de la aprobación del uso de la marihuana con fines lúdicos aquí en México. Y finalmente va a estar con nosotros Jorge Suárez Vélez, con él vamos a analizar la promulgación de un megapaquete de estímulos económicos en Estados Unidos y cuáles serán las consecuencias, las implicaciones, los efectos para la economía mexicana. Así que quédese aquí en Foro TV que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La semana pasada en esta mesa de los jueves que siempre genera grandes polémicas, pues acabamos con la cuestión esta de si estábamos mejor cuando estábamos peor, es decir, si estábamos mejor antes de que tomara posesión el presidente López Obrador, cuando se supone que estábamos peor, según el presidente López Obrador. Y bueno, ya empezaban ahí los escarceos entre nuestra mesa de los jueves y dijimos, no, bueno, pues vamos a tomar este tema y lo vamos a debatir el día de hoy. Saludo a Blanca Heredia. Blanca, buenas noches. Buenas noches, Leo, colegas. Sabino Bastidas. Sabino, buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Blanca, Luis, buenas noches. Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Blanca, Sabino, gusto saludarlos. Déjame empezar contigo, Luis. ¿Estábamos mejor cuando estábamos peor? Bueno, es una pregunta muy importante y creo que somos muy afortunados porque el INEGI acaba de publicar dos censos, el Censo de Población 2020 y el Censo Económico 2019. Los censos tienen dos ventajas muy grandes. Una es que son censos, o sea, no son encuestas. El INEGI entrevistó al 97% de los hogares en el país. Y la otra, que te permiten ver los números sin mayor manipulación. Entonces te voy a dar los más importantes desde mi punto de vista de 2020 del Censo de Población. Lo primero es que seguimos siendo un país joven, a edad 29 años promedio, y todavía con un bono demográfico significativo. El cociente de dependencia, que es el resto de la población sobre la población en edad de trabajar, está en su mínimo histórico de 0.74. Y eso nos da una oportunidad importantísima de desarrollarnos. La tasa de fecundidad promedio es 2.1, que es la tasa de reemplazo. Con esa tasa llegas a población estable. El estado con mayor tasa de fertilidad es Guerrero, con 2.5. Y el de menor, la Ciudad de México, con 1.6. Hay 10 estados que tienen tasas por debajo de un 2.1, quiere decir que se van a estar haciendo más pequeños en el tiempo. La asistencia de niños entre 3 y 5 años a la escuela pasó de 52 a 64%. El analfabetismo se disminuyó de 9.5 a 4.7%. Es una disminución significativa. La escolaridad subió de 7.5 a 9.7 años en promedio. La participación económica, la participación de la gente en el mundo laboral creció a 62%, sobre todo porque hubo un crecimiento muy importante de las mujeres, que pasó del año 2000 de 29% de participación a 49% en 2020. Insuficiente, pero con un crecimiento muy importante. Acceso a los servicios de salud, 74% de los hogares tienen acceso. El número de habitantes por hogar bajó a 3.6 personas por hogar, de 4.4. Es decir, los hogares en México ahora tienen menos habitantes, por lo tanto son un poco más grandes para los que allí viven. Viviendas con refrigeradores creció a 88%, con lavadoras 73%, con celulares 86%, con acceso a Internet
pasó de 21 a 52% en 10 años. Con televisión de paga, 44%. En cambio, bajaron los hogares con televisores de 93 a 92, a 91, con radio de 80 a 68 y con teléfonos fijos de 42 a 37. Entonces, si tú ves esto y lo puedes ver por municipio, por estado, para todo el país, vas a encontrar algo similar. Y rápidamente, en el censo económico hubo una cosa creo que es súper interesante. El valor agregado promedio por empresa en México creció a una tasa del 6% por año de 2012 a 2018. O sea, es una tasa de crecimiento asiática. Hubo sectores, muchos sectores, que tuvieron tasas de crecimiento positiva en su valor agregado, algunos de ellos con tasas de crecimiento anual de 10% y más, como si estuvieran en Asia, y solamente hubo 2 sectores que tuvieron tasas de crecimiento negativas. Uno es la minería, donde el petróleo representa el 80%, y el segundo es la electricidad. Todos los otros sectores de la economía mexicana tuvieron tasas positivas de crecimiento de manera continua hasta 2019. Bueno, entonces entiendo bien los datos que nos está dando Luis de la Calle, Blanca, es que sí estábamos mejor antes que ahora, que estábamos mejor antes que cuando estábamos peor. Pues los datos son buenos, o sea, bueno, los que nos da Luis, pero entonces te pregunto a ti, Blanca, ¿estábamos mejor cuando estábamos peor? Mira, yo primero le agradezco a Luis que nos comparte estos datos. Creo que es un muy buen resumen de qué pasó con la economía y la población en México entre 2000 y 2020 en algunos casos, de 2010 a 2020 en otros. Creo que si nos quedáramos con esos datos, resultaría inexplicable por qué ganó, además con el porcentaje que ganó y con la plataforma con la que ganó Andrés Manuel López Obrador. Como que ahí sí ya estaríamos en un terreno en que sería incomprensible. ¿Sí? Y creo que hay muchas razones de peso que explican por qué ganó Andrés Manuel López Obrador y que son datos que en este momento no nos refirió Luis porque pues, quizá no estaban en esos censos o lo que sea. Tenemos que aumentó de manera muy importante en los últimos décadas en México la inseguridad, aumentó también la percepción de corrupción. No sé, no sabemos, realmente no tenemos series tan largas, históricas, algo un poquito más duro, pero en términos de percepción sí hubo una percepción de que la corrupción se fue de control. Tenemos también un aumento en la desigualdad, en particular una que no es fácil captar en el caso de México porque los ingresos del 1% de hasta arriba no son públicos. Entonces, digamos, tenemos dificultades metodológicas para saber, pero de manera indirecta sabemos que al igual que ocurrió en muchas otras sociedades, aumentó de manera importante la desigualdad del 10% superior en relación al resto y dentro del 10% de arriba del 1% que se disparó incluso dentro del 10% mayor. Creo que si lo vemos así se vuelve más comprensible porque ganó Andrés Manuel López Obrador. Y en lo que hace a tu pregunta específicamente, creo que, y aunque suene a verdad de perogrullo, creo que es muy cierta, porque en una sociedad tan diferenciada, tan profundamente desigual, pues ahora sí que depende a quién le preguntes, ¿no? Si le preguntas al 1% hasta arriba, pues quizá te diría que está peor, aunque objetivamente no parece haberle ido tan mal. En la que salieron recientemente, hoy creo, en Bloomberg, los datos de la base de datos de la desigualdad, armada por Piketty, entre otros, y se muestra que para 2019 el 1% se despegó todavía más de hasta arriba del 10% de mayores ingresos. Entonces, en términos generales, yo diría que si lo ves como en áreas discretas por sectores, tienes sectores en los que está mejor la cosa, otros en donde está peor y otros en donde estamos igual que antes de Andrés Manuel López Obrador. Estamos igual, más o menos, en inseguridad. En eso ahí vamos igual. Estamos peor en crecimiento. Estamos mejor, desde mi punto de vista, bueno, creo que ahí están los datos, en cobro de impuestos y en salario mínimo, en el valor, el poder de comprar el salario mínimo. En el agregado, sin embargo, mi impresión es que estamos mejor. ¿En qué sentido? En el sentido de con costos y todo, ya no seguimos atorados dándole en el acelerador. Imaginen en un coche que estás atorado en un hoyo y estás apretando el acelerador y nomás te vas hundiendo más en el hoyo, ¿sí?
Me parece que al menos ya cambiamos de ruta, de itinerario, y vamos hacia otro lugar. Algo así, otra metáfora, como un cuadro que está muy, muy maltratado y que ahorita mismo está en reparación de fondo. Claro que ahorita se ve más peor, más horroroso el cuadro que antes de que empezara la reparación. Me hago cargo de que no está claro que vaya a quedar mejor, ¿sí? Y a lo mejor incluso quedara peor, ¿sí? Pero al menos ya nos seguimos haciendo como que no pasa nada y dándole al acelerador y hundiéndonos cada vez más en el hoyo. Muy bien. Bueno, ya quizá por último, si tomáramos aprobación presidencial como proxy, como indicador, ¿sí?, de cómo responderían los mexicanos a esta misma pregunta, al parecer, pues 60% de ellos, poco más, según las últimas 2 encuestas de febrero del 2021, probablemente respondería que mejor o un poco mejor. Muy bien. A ver, bueno, pues ya, directo, Sabino, ¿estábamos mejor cuando estábamos peor? Sí, la respuesta a tu pregunta es otra pregunta. ¿Quiénes? Yo creo que ahí Blanca atina en la reflexión. Y yo creo que tenemos un México en 2 velocidades. Creo que hay un México minoritario, pujante, exitoso, de buenos resultados, que efectivamente en todos sus indicadores puedes encontrar éxitos. Hay historias particulares de éxito, empresas exitosas, mercados exitosos. Pero hay otro México que no caminó al mismo ritmo, que no avanzó, que no tuvo las mismas oportunidades. Utilizando las metáforas de Blanca Heredia, pues este era un ferrocarril. La locomotora iba muy adelante, con muy poquitos. Había un par de vagones de clase media, a pesar de las sobreestimaciones académicas, y había atrás un cabús gigantesco, y me atrevo a decir que hasta quedaban muchos mexicanos fuera del tren corriendo detrás del tren. La realidad es que había un México VIP, un México de muchos privilegios, hay un México de muchos privilegios, de privilegios groseros, de privilegios ofensivos. Un México que no se daba cuenta y que sigue sin darse cuenta de que hay muchos temas de exclusión social, de sensibilidad humana. A lo mejor no lo miden las encuestas ni los indicadores de los censos de población, pero puestos en los escritorios de los tecnócratas, los números de pobreza y muchos de los indicadores parecía que marchaban bien, pero hay una promesa de desarrollo incumplida. Y López Obrador tiene la legitimidad de representar esa inconformidad, de representar esa promesa de desarrollo incumplida. Entonces, el México VIP, el México de los viajes y de conexión con Estados Unidos, pues obviamente le preguntas si está muy bien y no le gusta a López Obrador. Y ese México VIP, lo que creo que tiene que entender es el favor o la canalización del conflicto que una administración como la de López Obrador le está haciendo al país. ¿Qué considero yo que es el principal activo de esta administración? La capacidad de canalizar el conflicto de un enojo social que tiene muchos millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Ahí están también los indicadores, y cuando se dan los buenos también hay que dar los malos para equilibrar un poco los marcadores. Ahí está la desigualdad. Y López Obrador canaliza ese conflicto. ¿Qué creo que venía? Una olla de presión social, ya estaba ahí, creo que tiene como expresión la delincuencia, pero no solamente, y que esa presión social de 30 años llegó un gobierno que está canalizando, representando esa sensación. También me hago cargo de que no necesariamente el proyecto va a terminar en un final feliz, porque creo que no se están haciendo las cosas adecuadas. Pero lo que sí creo que tenemos que entender es que esta película ya la vivimos los mexicanos. Durante el Porfiriato, cuando tú pones los indicadores de desarrollo del Porfiriato, son buenos, y muchos historiadores han hecho apología del Porfiriato, y ven los trenes, y ven las ciudades, y qué barbaridad, qué maravilla de Porfiriato. ¿Cómo es posible que la Revolución Mexicana haya fustigado a don Porfirio Díaz Mori? Pero con todo respeto, el saldo social del Porfiriato fue una revolución que nos tomó 20 años a los mexicanos.
No como el porfiriato. La exclusión social en el porfiriato era del 95%. La exclusión social de la era neoliberal o de la etapa que López Obrador llama peyorativamente neoliberal, pues sí tuvo una exclusión del 50%. No fue tan grave como el 95%. Había una promesa de que algunos saldrían del subdesarrollo, pero está siendo de alguna forma una revolución en cámara lenta, una revolución pacífica, una transformación que López Obrador le quiere dar mayor dimensión, pero que sí está canalizando, yo creo, ese malestar social. Y si la oposición quiere enfrentar a López Obrador, lo primero que tiene que entender es esta legitimidad, esta representación del descontento. Y ojalá que López Obrador entienda las expectativas que genera una administración que está representando ese descontento. A ver, yo digo, aquí yo quisiera decir muchas cosas, pero nada más me voy a restringir a una, que es esta cosa, lo que dice Blanca del cuadro. Y bueno, y siguiendo también las analogías que ustedes han hecho, hay un México que se aceleró durante el llamado periodo neoliberal y hay un México que se rezagó. Eso creo que es indudable y creo que todo el mundo estamos de acuerdo con eso. La pregunta es, ahora que llegó un nuevo proyecto, si el México acelerado se va a desacelerar o si el México rezagado se va a acelerar. Yo creo que ahí está el asunto. O sea, de que había problemas en el neoliberalismo yo no tengo la menor duda y coincidirás también conmigo, Luis. Pero el tema es si ahora la alternativa, ahora que están, como dice Blanca, rehaciendo el cuadro, si el cuadro va a quedar mejor o peor. Bueno, yo creo que el presidente López Obrador y el candidato López Obrador en su tiempo tienen razón sobre muchas cosas, sí. Particularmente sobre la necesidad de que el desarrollo, el crecimiento, llegue a todas las capas de la sociedad de México, en términos regionales, en términos sectoriales, en términos de segmentos de la población. La gran pregunta es la siguiente. Si tú partes del supuesto de que en el pasado todo estaba mal, por lo tanto, y no reconoces ningún progreso en ningún lado, no vas a poder derivar las lecciones que te ayuden a aplicar lo que funcionó donde hubo éxito en las regiones, en los sectores y en los segmentos de la población donde no los ha habido. Porque una cosa es decir, oye, a mí me da mucho gusto que Querétaro esté hoy en día mucho mejor que hace 30 años. Eso prueba que en México el progreso, el desarrollo, la mejora de las condiciones sociales es posible, porque se hizo con mexicanos, se hizo con la misma constitución, con un sistema judicial no muy distinto del resto del país. ¿Qué lecciones podemos derivar del éxito de Querétaro para tratar de exportar ese éxito a otras regiones del país o incluso dentro del mismo Querétaro que no han tenido el éxito que todos nosotros deseamos? Pero cuando tú dices todo lo del pasado está mal, entonces no derivas ninguna lección positiva que te pueda ayudar. Y entonces la gran pregunta es, oye, ¿queremos en México en los próximos 20, 30 años un México que se parezca a lo que ha estado sucediendo en los sectores y regiones que han podido tener éxito? ¿O queremos que todo se parezca a lo que no ha tenido éxito? Y creo que esa es una parte de la discusión muy importante. Y el presidente López Obrador presentó una visión, y la repite con mucha frecuencia en las mañaneras, que todo lo que se hizo en el pasado es incorrecto. Y hay una cosa más que creo que es muy importante. Pero Luis, perdón que te interrumpa, eso es la retórica. En los hechos también ha reconocido el presidente éxitos del periodo neoliberal. Y está el Tratado de Libre Comercio, la autonomía del Banco de México, la disciplina fiscal, en fin. En los hechos también él ha adoptado más bien esas políticas exitosas. Pues, sin duda, y creo que con mucho mérito. O sea, si tú hubieras, digamos, esto con una perspectiva de largo plazo, dirías, oye, estos cuates ganaron el debate. O sea, se quedaron con la apertura comercial, con la independencia del Banco Central y con finanzas públicas sanas. Pues ¿dónde está la discusión? Ya ganaron. El problema es que esto, que es muy importante, es insuficiente. O sea, hay que ir más lejos, porque enfrentamos competencia
porque necesitamos mejorar la forma en la que las personas se relacionan y producen. Y allí es donde necesitamos ser al país atractivo para que se invierte en él. Hay una cosa creo que es muy importante también, que es la siguiente. El crédito de la mejora en las condiciones objetivas de las personas, y por eso hice yo una apelación al censo. No es que algunos grupos hayan mejorado. Aquí estamos hablando de se encuestó a todos los mexicanos. El mérito es fundamentalmente de los mexicanos, del esfuerzo que hacen las familias para progresar, del esfuerzo que hacen las empresas para invertir. Esta idea de que el éxito de que haya más bienestar es de los políticos o del gobierno, creo que es incorrecto. Obviamente la política pública ayuda o puede estorbar de una manera muy importante, pero el progreso es sobre todo consecuencia del trabajo de los mexicanos en sus vidas cotidianas. A ver, Blanca, está poniéndose bueno esto, venga. Bien, primero coincido contigo totalmente, Leo, que sí, tampoco, más allá de que digan las mañaneras que rechaza todo el pasado y que todo estaba mal, ha mantenido cosas fundamentales de ese pasado, los que ya mencionaste tú, la estabilidad macroeconómica y la relación con los Estados Unidos. Adicionalmente a eso, me parece que este gobierno ha estado haciendo cosas que sí son muy incómodas, sobre todo para las élites, ¿sí? Y que tiene que ver con tratar de desasolvar los tapones que hacen difícil que para la mayoría de la población, por muchas ganas que le eche, puedan salir adelante. Me parece que, reitero, el asunto de cobrar impuestos, poner un énfasis muy fuerte en el cobro de impuestos. No se han aumentado las tasas, pero sí creo que hay un esfuerzo inédito en términos de cobrar impuestos con esa, digamos, enjundia, ¿sí? Por otro lado, creo que hay una cosa que me parece muy interesante, y es el Poder Judicial, que siempre ha estado en México sometido al poder político. Hoy, ese Poder Judicial sometido al poder político ya no está comprado por los señores del dinero. Y eso los tiene muy nerviosos. No es que antes hubiera Estado de Derecho. Lo que pasa es que ellos antes tenían a la justicia a su servicio. Y eso está bien feo de ya no tenerla a su servicio. Pero creo que tiene una... Pero ahora está al servicio. ¿De quién está al servicio, Blanca? Del poder político. Bueno, ¿y qué es el mejor? Poder político para transformar, ¿sí? Digamos, en interpretación generosa para poder desasolvar la cañería. Creo que esto, más allá de que pase en el futuro, una cosa que a mí me llama mucho la atención que está ocurriendo es que creo que por primera vez el gran capital en México está entendiendo que a lo mejor sí le conviene más la ley que los privilegios. Porque sobre todo cuando ya no controla la ley, pues ya sí prefiero derecho a privilegio. Normalmente, desde luego que no prefiero yo derecho a privilegio, ¿no? Pero como ahora el sartén de la justicia la tiene el presidente y ya no hace todo lo que yo quiero, veo por primera vez quizá en la historia, esa es una cosa que debemos de mirar con atención, una posibilidad de cambio que no digo que Andrés Manuel haya querido que ocurriera eso, simplemente así ocurrió. Hoy los grandes empresarios, lo ves en muchos sectores, están agarrándose de la ley como su única defensa. Y eso nos da la posibilidad inédita en México de que un sector enormemente poderoso utilice el poder del capital en defensa del derecho impersonal. Creo que ahí hay una especie de, digamos, de efecto positivo o potencialmente positivo no esperado por nadie y que ha ocurrido. Muy bien. Otro elemento que me parece muy importante en términos de lo que decía Sabino, que coincido con él, muy, muy importante el tema de cómo ha canalizado todo ese enojo y ese resentimiento social, y también en alguna medida ha aprendido de nuevo en muchos sectores la esperanza, ¿sí? Que estaba perdida. Creo que dos cosas más quisiera señalar como elementos positivos. En primer lugar, sí creo que hay un mayor reconocimiento, más bien un reconocimiento a un sector de la población que estaba totalmente invisibilizada y con el discurso meritocrático incluso se le culpaba de estar mal y no salir adelante. Finalmente, creo que hay un intento al menos de recuperar la legitimidad del gobierno, más allá de del gobierno, ¿sí? Y eso abre la posibilidad en el futuro de, por ejemplo, una reforma fiscal más de fondo.
Bueno, son muchas las cosas. Hijo, me encantaría rebatirte un par de ellas, pero bueno, le voy a dar la palabra a Sabino. Venga, Sabino. Mira, me parece que a López Obrador le pasó un poco lo mismo que le pasó a Vicente Fox. Ahí le está pasando. Creo que hay una sensación de si quitamos al que estaba y me pongo yo, las cosas cambiarán. Y yo creo que debemos de aprender de la experiencia de la alternancia que tuvimos de PRI hacia la derecha, y ahora lo tiene que entender la izquierda, porque estoy convencido de que era el momento de un gobierno de izquierda, y que en una democracia de partidos, en un sistema democrático consolidado, efectivamente la izquierda estaría jugando el rol de corrector institucional, de reformas de fondo, de cosas que perduren. Lo que me preocupa a mí del proyecto de estamos peor o estaremos mejor o estaremos peor en el futuro es que López Obrador no ha trasladado su proyecto a las instituciones. No ha convertido el proyecto personalista, caudillista, ese liderazgo, en un programa. Yo ya me atrevo a hablar del no programa de López Obrador, porque desafortunadamente sí había la necesidad de la alternancia y la necesidad de la alternativa, pero había muchas políticas públicas desde la izquierda, por la izquierda, que debían de implementarse. Y este es un mensaje un poco para sus opositores y sus adversarios, que no entienden que para contender a López Obrador, lo primero que hay que hacer es entender a México. Y esto no es una frase hecha ni retórica. Se trata de entender por qué llegó López Obrador, por qué surgió este fenómeno López Obrador. Porque creo que todos, López Obrador incluido, debemos de pensar en el the day after López Obrador, el día después de López Obrador. Tenemos institucionalmente, va a haber la confianza, la esperanza, la gobernabilidad, la estabilidad, porque el día que se vaya este líder, porque es un líder natural de un movimiento social que tiene un respaldo y una base social real, el día que se vaya, pues vamos a tener un efecto y no se están construyendo, y una buena democracia se mide en función de los liderazgos que se construyen como generación, es que no hay liderazgos alternativos y eso nos puede colocar en un callejón sin salida. Entender el México del futuro pasa porque haya posibles nuevos líderes o suficientes instituciones como para poder seguir funcionando igual. Por el contrario, el presidente López Obrador no ha fortalecido las burocracias, no ha construido acuerdos con intereses, con actores políticos serios, no está haciendo una alta política y está, como decía Luis, y en eso coincido, está descalificándolo todo. Entonces, si esto queda en un o blanco o negro, o estamos bien o estamos mal, no vamos a entender los detalles finos de los errores que sí cometimos y que podemos superar. Creo que sí hay una promesa de futuro si tenemos todos la oportunidad de entender el fenómeno López Obrador en su dimensión, sin tanta fobia, sin tanta filia tampoco, y si tenemos sobre todo la capacidad de recordar los grandes problemas nacionales de Enríquez y decir, bueno, desde entonces seguimos arrastrando esta exclusión social y esta desigualdad, y cómo hacemos para incorporar a esos mexicanos y reconstruir lo que yo diría la cohesión social, la capacidad de crear comunidad entre nosotros. Son conceptos sociológicos que están a la mano y que nos permiten cambiar un poco la conversación de manera positiva, no en función de tú estás bien, yo estoy mal, tú estás mal, yo estoy bien, sino nos hemos equivocado, porque así como dice Luis, que ese México es resultado de todos los mexicanos, también el México de la desigualdad, de la pobreza y de la inseguridad también descansa en los hombros de todos los mexicanos. Entonces, dejemos de esperar a Quetzalcóatl, porque le vamos a volver a quemar los pies como a Cortés. El ciclo se va a reproducir con López Obrador y no sé cómo vamos a canalizar la gobernabilidad del descontento de un país en una circunstancia como esta. Yo creo que hay mucho que reflexionar sobre esto. Oiga, se nos acabó el tiempo. Como siempre, un gran debate. Déjenme decirles que la voy a llevar a otras mesas, ¿eh? Este debate está bueno, ¿no? Yo sí creo que estábamos mejor antes, ¿eh? Pero bueno, ya... ¿A quién extrañas? ¿A quién extrañas? Bueno, al crecimiento económico, ¿no te gusta eso? Extraño al seguro popular, que era una buena salida para los más pobres.
y extraño desde luego a instituciones que por lo menos no eran militares para llevar a cabo diversas labores del gobierno. En fin, pero sobre todo extraño. Pero yo ayer, déjenme nada más, les digo muy rápido. Lo que más extraño es el crecimiento económico. Eso creo que a todos nos ha pegado, a unos más y a unos menos. Pero el crecimiento económico este sexenio ha sido un fracaso. Pero en fin, Blanca. Pero nada más les quiero compartir un atisbo de un México en el que a mí sí me gustaría vivir. Los centros de vacunación sí tienen oportunidad de darse una vuelta. Un país de iguales, donde todos están en la misma cola, donde no hay cola VIP. No saben que yo quiero un México así, que además crezca, sin duda. Yo también, Blanca, pero llevamos 3% de la población vacunada. O sea, está padrísimo, qué bonitos los centros de vacunación, pero esto comenzó en diciembre y ya vamos a mediados de marzo y solamente se ha vacunado al 3% de la población mexicana. En fin, efectivamente, nada más aquí. Entre otras que nos surtan las farmacéuticas. No todo es un problema de logística de este gobierno. ¿No? Lo estamos viendo en todos los países, en Suiza incluido. ¿Sí? No les están surtiendo. ¿Por qué México no ha tenido la capacidad de desarrollar su propia vacuna? Ese también. Por favor, te pido que hagamos un programa de eso. Ya estoy escuchando todos los eso es un buen punto. Ese es un buen punto. ¿Por qué México no tiene una vacuna? Porque eso sí son decisiones del pasado, ¿eh? Claro. Bueno. Sí, pero tampoco la tiene Chile, ni Brasil, ni Argentina, ni Colombia. Yo no conozco el centro de investigación mexicano que nos haya presentado la patente de una vacuna, producto de 7% de inversión en ciencia y tecnología, ¿eh? Y eso bueno, como siempre es un laboratorio privado, pero yo creo que tendríamos que tener un programa sobre ese tema. Pues ahí está, como siempre, los debates. La mesa de redacción. La mesa, exacto, la mesa editorial es esta, pero bueno, como siempre es un lujo, es un placer, un privilegio tenerlos. Gracias, Sabino, Luis, Blanca, muy buenas noches. Un abrazo. Encantado, buenas noches. Un abrazo a todos, gracias. Bueno, vamos a seguir con otras mesas, vamos a llevar este tema de si estábamos mejor cuando estábamos peor. Ahorita voy a hacer una pausa y voy a regresar con Lisa Sánchez. Oiga, ayer la Cámara de Diputados ya aprobó el uso recreativo de la marihuana. Vamos a ver qué aprobaron, porque yo ya no entiendo, muchas cosas cambiaron. Vamos a ver si es bueno o si es malo. Regresamos en un momento más.